más importante del último tiempo en la historia del fútbol chileno. Y lo segundo, ¿qué le pareció este compromiso? ¿Era tan complejo como lo suponía desde un inicio, que lo llevó a cambiar, por ejemplo, a dos jugadores en el entretiempo? Sí, bueno, la impresión que nos da como grupo de haber conseguido la posibilidad de jugar la final de un torneo que se juega acá en Chile con la gente, para nosotros es un sueño que queríamos cumplir y se nos dio. Ahora hay que tratar de estar bien preparado para lo que viene, que seguramente va a ser más complicado que lo de hoy. En relación a lo que me pregunta del partido, la complejidad del partido tuvo que ver con que nosotros por ahí no tuvimos la fineza en el último tercio para aprovechar el dominio en situaciones por ahí que eran favorables, y el rival con 4 o 5 jugadores que son muy valiosos nos hizo sentir algunas contras que terminó hasta en la jugada del empate. Y bueno, en relación de la ansiedad también, que hoy nos jugó un poco en contra, no pudimos a lo mejor cristalizar el partido y lo terminamos sufriendo un poco. Yo creo que de los partidos que jugamos fue el partido que un poco más desorden tuvimos a la hora de la distribución en el campo. Buscamos alguna variante que nos da la chance de poder tomar la referencia más de Farfán por la derecha y de tener más control en la mitad con mayor velocidad. Se dio más en el segundo tiempo y bueno, creo que más allá de ser un partido que Perú lo jugó muy bien y lo hizo muy apretado, contento por la victoria. Romina Martínez, Radio Agricultura. Don Jorge, estamos en vivo para Radio Agricultura. Consultarle primero por el rendimiento de la defensa. Lo decía el colega, cambió 2 hombres importantes y por supuesto la actuación de un Eduardo Vargas que hace tiempo no veíamos tan concentrado en esta selección chilena y que lo da también como goleador del campeonato. Sí, yo creo que defensivamente el equipo cuando hablo defensivamente no hablo de la última línea, hablo del equipo en sí. Le costó mucho porque le costó mucho ordenarse para recuperar el balón. O sea, en post pérdida normalmente recuperamos mucho más rápido de lo que recuperamos hoy. Y con respecto a Eduardo, bueno, gratificante el hecho de que cada vez que nos acompaña a nosotros como conductores siempre nos da la satisfacción de estar en plenitud, como ahora, y habernos dado la victoria en un partido muy cerrado, muy difícil, contra un rival muy duro. Eduardo Figueroa, Radio Bio Bio. Hola Jorge, buenas noches. Claramente, quizás usted lo decía, fue un partido desordenado, no fue el mejor partido de Chile en esta Copa América, pero siente que apareció la maduración del equipo, este equipo que trae 2 mundiales, que trae 2 Copa Américas, que apareció en el momento que tenía que aparecer esa madurez de no desesperarse y poder ganar el partido. Y lo segundo, quería preguntarle sobre el desempeño de Alexis Sánchez. ¿Siente que también fue un partido bajo para él o fue bien controlado? ¿Cuál es su análisis? Gracias. Sí, yo creo que los partidos de la Copa fue más complejo porque no lo pudimos resolver. De lo estratégico, básicamente no le encontramos las posibilidades, y cuando las tuvimos no las pudimos concretar tampoco. Desde el juego no tuvimos la velocidad de otros partidos, en el tema básicamente en el primer tiempo, del tema del inicio. Por eso se complicó bastante. Me parece que cuando estábamos 11 contra 11 el equipo tuvo algunos argumentos que lo ameritaban como para tener una gran noche. Después la expulsión por ahí también creo que nos perjudicó más que a nosotros que a ellos, en el tema de no aprovecharlo. Con respecto a Alexis, creo que es un jugador que estuvo muy bien controlado por Advíncula en ese sector. Creo que es un jugador que nosotros sabemos de que sin él en la plenitud normal que nos tiene acostumbrados, Chile lo siente y lo sintió. Así que ojalá que tengamos este tiempo para poder ver la mejor versión de Alexis, que seguramente no fue la de hoy, y que si él está bien, como normalmente siempre está, siempre termina siendo el jugador determinante de esta selección. Entonces, lo más importante para nosotros como conductores es que tratar de que en este tiempo de preparación, más allá de que Alexis viene con una seguidilla de minutos muy importante, tratar de recuperarlo bien porque para nosotros es vital. Carlos Fernández, UCB Radio.
Jorge, buenas noches. Preguntarle, Uruguay fue difícil. ¿Sientes que este partido lo fue más porque Perú lo controló en gran medida? Y todo esto, si la expulsión también fue clave. Y la otra pregunta, cuando usted ha dado muchas entrevistas, especialmente cuando estaba en Casilda, siempre ha soñado en grande, y esto es personal. ¿Soñó alguna vez estar en una final? Gracias. Fueron muchas preguntas. La verdad que si me dice de a una, yo lo voy respondiendo. La primera, a ver, cuénteme. No, la primera, Uruguay fue complicado. ¿Siente que la expulsión fue clave teniendo en cuenta que Perú también los logró complicar? Y la segunda, si usted ha soñado siempre en grande, ¿soñó estar en una final? Sí, no, el partido de Uruguay fue durísimo. O sea, fue duro. La verdad que fue muy intenso desde lo emocional. Este partido, cuando nos ganando 1-0 con un jugador más, creo que nos aplacó un poquito. Por ahí pensábamos que el partido se había terminado y el empate por ahí nos despertó un poco y tuvimos la posibilidad de ganarlo. Con respecto a la final, jugar una final de entrenador de una selección es algo que para mí, como contaba antes, para todo el cuerpo técnico que me toca a mí compartir dentro de todo este grupo que es bastante grande, es un sueño importantísimo y más de local, o sea que para nosotros es llegar acá a esta instancia en este país es un logro que valoro mucho. Jorge Rubio, Radio Cooperativa. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches, estamos en vivo para el aire libre. En Cooperativa le consulto por esa sustitución de Eugenio Mena por Mico Albornoz. Ya adelantó algo que tenía que ver con la ubicación de Jefferson Farfán, pero ¿a qué atribuye que...? A dar a lo mejor a Eugenio en ese perfil de lateral izquierdo, vinculado que normalmente ahí nosotros pensamos más en el arco de enfrente que en el propio, pero como se fue dando el partido necesitaba un marcador que tenga más experiencia, más rasgo de marcador que de atacante para controlar un poquito y ayudar a Rojas en ese sector. Y lo de Advíncula, bueno, era complicado porque llegaba lanzado a la espalda de Alexis y ya ahí sí se hacía un 2 contra 1 contra Eugenio, que ahí donde terminó la jugada del gol. Yo creo que lo que te hablaba antes, yo creo que hubo por momentos un desorden que nos complicó en un partido que deberíamos haber definido mucho antes y que el rival también se apoderó de ese desorden para complicarnos aún más. Roberto Oña, Di Blue. Profe, ¿cómo está? Buenas noches, por acá, profe. Acá estamos, ahí está. Felicitaciones primero por la victoria del día de hoy y por ya clasificar a la final justamente de este torneo. Hoy tuvo que hacer variantes obligadas en este compromiso. ¿Cómo califica justamente la actuación de José Rojas y de Albornoz que tuvieron la oportunidad el día de hoy de saltar de titular? Bueno, yo creo que son jugadores que les tocó jugar un partido decisivo, importante, semifinales. Creo que Pepe estuvo bastante correcto con un jugador que debe ser el mejor centrodelantero del torneo, que fue Guerrero, a mi criterio. Un jugador muy complicado para marcar. Y Mico le tocó también Carrillo, que es un jugador muy desequilibrante, pero bueno, el primer tiempo no encontró mucho los espacios de ataque que hubieran sido por ahí importantes a través de que teníamos bastante posibilidad de ataque por ese lado. Al ver que no teníamos mucho efecto el sentido de un lateral que ataque, pusimos un lateral que controle la franja en relación de lo que nos podía generar en ese momento Carrillo o posteriormente Farfán. CMD. ¿Qué tal, profesor? Por acá. Franco Lostaunao, estamos en vivo para CMD, para Perú. ¿Qué impresión y cuánto lo incomodó Perú teniendo en cuenta que en la propuesta inicial lo discutimos el partido y tras la expulsión lo peleamos? ¿Qué impresión se lleva de Perú? No, la impresión que tenía antes de jugar el partido, me parece que Perú hizo un gran partido con Brasil, terminó perdiendo sobre la hora, hizo un gran partido con Colombia, donde no le pudo convertir una selección colombiana con muchas figuras. Terminó ganándole a Venezuela en una zona que normalmente todos imaginábamos que el Perú que venía era muy difícil que clasifique, fue creciendo con el torneo, le ganó muy cómodo a Bolivia y potenció lo que comenté yo en la conferencia de prensa última, que todas sus individualidades están en un gran momento, porque Carrillo, Cueva, el mismo Guerrero, Farfán, son jugadores que realmente de mitad de cancha hacia adelante no tienen nada que envidiarle a ninguna selección de América. Entonces,
Es solo cuando uno no tiene el control definido del partido y esos jugadores se apoderan de las contras, seguramente son complicados para cualquiera. Rodrigo Arellano, ADN. Jorge, ¿cómo le va por acá? Buenas noches. Durante la semana hablamos de que todos los jugadores en el plantel tenían reemplazante, pero por ejemplo hoy día, ¿cuál es la evaluación táctica del equipo en el segundo tiempo? Sí, bueno, la idea sustancial del cambio de David por Marcelo, que no estaba jugando un mal partido, pero lo que queríamos era agilizar un poquito el tema de la mitad de la cancha con el cambio de perfil que por ahí tiene Pizarro, que tiene por ahí un pase largo que iba a incomodar mucho a través de las apariciones de Mauricio Isla o de Arangui por izquierda en algún momento cuando estaba de volante o la posibilidad de picar a la espalda de defensores con ese pase que tiene David, que por ahí es muy útil en algún momento del partido. Lamentablemente no pudimos concretar algunas situaciones que tuvimos, como te dije, y eso generó de que la ansiedad de la posibilidad de llegar a la final también nos quite un poco de rendimiento. Me parece que este equipo con su gente sintió por ahí en algún momento la necesidad de que el partido termine ya, y nos encontramos enfrente con un equipo que aprovechó algunas dudas que tuvimos conceptuales de organización que en la Copa hasta ahora no la habíamos tenido. Diego Figueroa, Soy Chile. Hola Jorge, buenas noches acá a su derecha, acá. Usted comentaba hace un momento las dificultades que tuvo el equipo para defender, para recuperar el balón. ¿Cuánto preocupa o cuánto trabajo le da a la selección estos cambios, estas variaciones obligadas que tiene el equipo, pensando sobre todo en la contundencia de los posibles rivales como Argentina, que tiene muy buena individualidad en la última jugada, y la contundencia paraguaya, que tienen uno y la aprovechan, como se ha visto en la Copa? Sí, nosotros tenemos que volver a recobrar el funcionamiento de partidos anteriores. Nosotros, cada paso que vamos dando, cada paso que dimos en esta Copa fueron importantes contra rivales muy difíciles y bastante disímiles cada uno. Ecuador, México, Bolivia, Uruguay, ahora Perú. Y seguramente en la final el que llegue tendremos que en este tiempo preparar el partido de la mejor manera, priorizando el aspecto teórico, táctico, de campo, lo que se necesite, relacionado con una mejor organización que nos permita ser extremadamente competitivos en un partido seguramente definitorio, que va a ser muy, muy difícil, ¿no? Últimos 2 medios. Radio San Bartolomé. Don Jorge, ¿cómo le va? Buenas noches. Acá René Núñez en la radio San Bartolomé para la región de Coquimbo. Primero, felicitarlo por el excelente trabajo que ha realizado la selección nacional. Segundo, ¿siente que el sector izquierdo de la defensa es el sector más vulnerable para las selecciones que ha enfrentado, pensando en que Martino o el señor Díaz pueden basar su ataque por ese sector? Y lo último, hay una canción de Chayanne que dice, lo dejaría todo porque te quedaras. ¿Usted lo dejaría todo para que la Copa se quedara en Chile? Buenas noches. Yo creo que el sector izquierdo se vio resentido porque Perú volcó todas sus contras por ese sector. O sea, tenía el volante de ese lado y el lateral que atacaba mucho más que Vargas, y porque también tenía el wing que era Farfán, que era muy peligroso. Entonces volcó mucho más el ataque por ese lado y nosotros por ahí, como atacábamos más por derecha, ellos estaban un poco contenidos por ese sector. Con respecto a si uno dejaría cualquier cosa por obtener el logro, es por ahí algo que no imagino. Yo lo que digo es que nosotros nos preparamos para esto, tratamos de tener un plantel que nos ilusione, recomponer a algunos jugadores que no venían jugando en sus clubes, a algunos jugadores que no venían compitiendo, a otros que venían con muchos minutos. Había que amalgamar un montón de cosas, seguramente que también le han pasado a otras selecciones, pero nuestra obligación era llevar a Chile a la final, y lo sabíamos desde el primer minuto y nos ilusionábamos con eso. Ahora seguramente a plantear lo que viene y a que se inicie un nuevo sueño, que sería por ahí la obtención de la Copa. Última pregunta. Redgol.cl. Hola don Jorge, buenas noches. Felicitaciones por la clasificación. Eduardo Vargas volvió a aparecer, apareció con un golazo, es el goleador de la Copa hasta el momento. ¿Qué tiene el Eduardo Vargas de la selección chilena, que aparece siempre y que no ha podido destacar en Napoli, en Valencia y en Queen's Park? Gracias. No sé, la verdad que nosotros tenemos una gran afinidad con Eduardo y
Y desde el 2011 que tuvimos en la U, él fue el mejor jugador de América en ese momento y cada vez que está con nosotros o que se pone la camiseta de selección, más allá de que no juegue en su club o no tenga minutos, él vino con una lesión importante que, si ustedes recuerdan, parecía que no llegaba a la Copa América. Lo recuperamos y se recuperó y está vigente y está